se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Amoroso Dios y Padre que te encuentras en el cielo, es una alegría muy, pero muy grande para nuestros corazones poder estar en sintonía con el cielo. Sabemos que tus oídos están atentos a nuestras oraciones y sabemos también de que a través de los ángeles tú nos vas a enviar la respuesta de lo que te pedimos por medio de este vehículo que se llama la oración. Y en este momento, Señor, en que vamos a tratar un tema clave, es un tema que prácticamente casi nunca se predica, es un tema que la mayoría de los hermanos lo van a escuchar por primera vez. Ojalá que el Espíritu Santo grabe con letras de fuego en nuestros corazones las profundas y solemnes verdades que vamos a transmitir en esta ocasión. En forma muy especial, Señor, quiero pedirte que le bendigas a todos los miembros de esta Iglesia del Aire, a todos los que van a escuchar en directo y también en diferido, y en forma muy especial, oh Dios, quiero pedirte una bendición muy, pero muy excelente por la señora Cintia y el señor Cristian, que hoy a la tarde tuve la dicha, el privilegio de colocarle en sus manos un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Y ellos me prometieron que lo van a leer. Y ojalá que el Espíritu Santo trabaje con una potencia maravillosa en las vidas de estas personas. Que el Espíritu Santo pueda abrirle los ojos del entendimiento a través de ese bestseller tan extraordinario que pudimos tener la dicha de llevarles y colocarles en sus propias manos para que lo puedan aprovechar al máximo. También queremos orar por aquellos hermanos que viven en países donde no hay libertad de culto y están siendo perseguidos o amenazados o están pasando por pruebas bastante difíciles. Oh Señor, sabemos que no es nada fácil. No es nada fácil tener que enfrentar ese tipo de dramas. Pero también sabemos que tú eres un Dios maravilloso y estás dispuesto a decirnos lo mismo que un día le dijiste al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ese es uno de los sueños que tenemos, Señor, que tú nos puedas dar esa gracia del cielo que tanto necesitamos para seguir adelante a pesar de todos los pesares, que podamos realmente
fortalecernos muchísimo, teniendo en cuenta de que somos tan débiles, tan frágiles, que sin tu intervención, sin tu poder, es completamente imposible. Por eso, Señor, queremos colocar nuestras vidas en tus manos. Queremos que tú seas el alfarero y nosotros el barro. Danos la forma que a ti te encantaría, porque sabemos que ese es uno de los anhelos más grandes, que no solamente la deidad, sino todo el cielo tienen en mente para con nosotros. Dejamos todo en tus manos, Señor. No permita que se interrumpa esta programación, que los ángeles del cielo reprendan el poder del enemigo y que podamos contar con la presencia maravillosa de los ángeles del cielo, que nos miran con tanta ternura y que nos aman con un amor extraordinario como es el tuyo. Oh Señor, dejamos todo lo que somos bajo tu custodia y tu santa y amorosa dirección, porque te pedimos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos entonces a entrar de lleno al tema de esta ocasión. El propósito del tema de hoy es responder una pregunta. Y la pregunta que vamos a responder se encuentra en Jeremías 23, versículo 28. Jeremías capítulo 23, libro del profeta llorón, el profeta de Anatot. Jeremías capítulo 23, versículo 28 dice así: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y acá viene la pregunta clave, que es la que hoy justamente vamos a dedicar mucho tiempo a darle una respuesta clarísima y contundente. Una respuesta que no le gusta para nada a las huestes de las tinieblas, pero sí una respuesta que le encanta al Espíritu Santo. La pregunta dice así: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Entonces, ¿qué encontramos acá, mis amados? Acá encontramos una pregunta que al Espíritu Santo le conviene muchísimo que la sepamos responder. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Hoy vamos a ver, hermanos, qué es la paja y qué es el trigo. Eso es lo que hoy vamos a estudiar con lujo de detalles. Muy bien, comencemos entonces con el primer punto. ¿Qué representa la paja? ¿Qué representa el trigo? En primera instancia, la paja representa a los falsos profetas. Y el trigo, por supuesto, representa a los verdaderos profetas. Eso es en primera instancia. Y veamos un poquito lo que nos dice aquí en este mismo capítulo 23 del profeta Jeremías. Veamos un poquito lo que dice el versículo 11. El versículo 11 dice así: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Versículo 12. Por tanto su camino será como resbaladeros
en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Entonces el versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Esa palabra desatinos, hermanos, es lo mismo que paja. Después dice, profetizan en nombre de Baal. Esa palabra Baal es lo mismo que paja. Después dice, hicieron errar a mi pueblo de Israel. Esa palabra errar o errores es lo mismo que paja. En el versículo 14 sigue diciendo, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Esa palabra torpezas es sinónimo de paja. Después dice, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Después dice el versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Y noten lo que dice ahora, os alimentan con vanas esperanzas. Esa palabra, vanas esperanzas, es lo mismo que paja. Hablan visión de su propio corazón, es lo mismo que paja. Porque después dice, no de la boca de Jehová. Entonces, eso quiere decir que hay un contraste entre la visión que salía de su propio corazón con la palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra que sale de la boca de Jehová es trigo. En cambio, la visión de su propio corazón era paja. El versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. En otras palabras, es mentira. Y la mentira y la paja es lo mismo. Entonces, dice en el versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y en el versículo 22 está una clave grandiosa. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Ese es trigo. Noten, hermanos, el tremendo contraste que estamos haciendo. En todo el capítulo 23 hay trigo y hay paja. Entonces en el versículo 22 tenemos trigo, porque dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, resumiendo un poco, leamos otra vez el versículo 28, que es el que contiene la pregunta que hoy la vamos a responder. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? O sea, mis amados, que en primera instancia la paja aquí representa a los falsos profetas, a todos aquellos que han enseñado el error o la mentira a través de todos los tiempos. Por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, el famoso profeta de los mormones, José Smith, él en su libro, y yo lo leí con mis propios ojos, y está en el libro del Mormón, él dice
que el arcángel Miguel es Adán. ¿Cómo puede enseñar paja ese hombre? ¿Cómo puede decir un error como eso? Como si la Biblia enseña claramente que el arcángel Miguel es Cristo. ¿Cómo puede decir que el arcángel Miguel es Adán? No puede ser, está enseñando paja. Y así podemos mencionar ejemplo tras ejemplo de muchísimos hombres que supuestamente fueron inspirados por Dios, pero enseñaron más paja que trigo. Entonces aquí tenemos en primera instancia la paja representa a los falsos profetas. Ahora, pero veamos qué más representa la paja. Veamos un poco, vayamos un poco a Salmos, capítulo 1. Salmos, si me acompañan, Salmos capítulo 1, versículo 4. Dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Tamo y paja es lo mismo. Entonces, ¿a qué más representa la paja? Representa a los impíos. Veamos otro pasaje más para reforzar este. Isaías 17:13. Si ustedes van conmigo a Isaías 17:13, ahí vamos a encontrar otro pasaje interesante que dice claramente que los impíos también representan la paja. Dice el versículo 13: los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Y ahora viene: serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Entonces, aquí vemos también que la paja representa a los impíos. Y si la paja representa a los impíos, por supuesto que el trigo va a representar a los verdaderos hijos e hijas de Dios. Pero hay otro pasaje más que nos dice también que la paja son los impíos. Veamos un poco Job capítulo 21. Job capítulo 21, versículos 17 y 18. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Y ahora viene el 18: serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Entonces, tenemos ya dos puntos en cuestión. Número uno, la paja representa a los falsos profetas. Número dos, representan también los impíos. Pero hay otra representación más. Vayan conmigo a Salmos capítulo 35. Salmos 35, versículo 4 al 7. Acá vamos a encontrarnos con otro símbolo más. Dice el versículo 4 así: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Versículo 7: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. O sea, mis amados, aquí tenemos otra representación de lo que es la paja, que aparece en el libro de Jeremías. ¿A quién más representa la paja?
Representa a aquellos que se convierten en perseguidores de aquellos que quieren predicar la verdad claramente y sin rodeos. Mucho ojo, mi estimado hermano que me escuchas. Si tú estás persiguiendo, quiere decir que sos paja. Si tú eres perseguido, quiere decir que sos trigo. Noten ese detalle. Mucho ojo, hermanos, con ese detalle. Voy a repetir otra vez porque es supremamente clave. Si tú estás en el grupo de los que le persiguen a aquellos que están levantando en alto la bandera de la verdad, quiere decir que eres paja. Pero si tú estás en el grupo de aquellos que son perseguidos por predicar la verdad, es una señal maravillosa de que eres trigo. Por lo tanto, mucho ojo, mi estimado hermano, mucho ojo, porque tenemos que identificarnos en qué grupo estamos. Otro detalle que les quiero recalcar es lo siguiente. El profeta Jeremías dice paja, pero Moisés cuando escribe Levítico no dice paja. Usa otra expresión, pero que equivale a lo mismo. Vean ustedes lo que aparece en Levíticos capítulo 10. En Levíticos capítulo 10 vamos a encontrarnos con la misma idea, pero con otra forma de expresión. En Levíticos capítulo 10 tenemos otro detalle interesante. Dice Levíticos 10:1 así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Y noten lo que dice acá: sobre el cual pusieron incienso. Y ahora viene el detalle: y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. O sea, mis amados, el fuego extraño que aparece acá es lo mismo que la paja que menciona Jeremías capítulo 23, versículo 28. Ahora, veamos cómo lo llama Pablo. El apóstol Pablo lo llama de otra forma. La idea es la misma, solamente que se utilizan términos diferentes. Veamos un poco en Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13, cómo lo expresa en palabras del apóstol Pablo. Dice el versículo 11 así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahora viene, el versículo 12 es clave: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Noten, hermanos, lo que Moisés lo llama fuego extraño, Jeremías lo llama paja, y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, lo llama madera, heno y hojarasca. O sea, los tres, en el caso de los tres, equivale a lo mismo. Ahora, veamos un poco, hermanos, aquí lo que dice la señora White. En el libro Manada Pequeña, en la página 341, encontramos una declaración extraordinaria de lo que la sierva de Dios dice, comentando Jeremías 23-28. Les voy a leer con mucho detenimiento, hermano, porque esto es supremamente clave. Dice así: hay muchos, fíjense que no son pocos, hay muchos
que pretenden creer y enseñar la verdad, y que sin embargo mezclan con ellas ideas erróneas de su propio cuño. ¿Cómo dice? En otras palabras, hay muchos que pretenden creer y enseñar la verdad, pero sin embargo mezclan. Esa palabrita es clave. No quiero que se olviden, hermanos, de esa palabrita, porque es supremamente clave. Sin embargo, mezclan con ella ideas erróneas de su propio cuño. Y saben, hermanos, que lo que sucede cuando ellos hacen eso, cuando ellos mezclan la verdad con el error, el Espíritu Santo viene a su vida. ¿Y saben qué pregunta les hace? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Esa es la pregunta que el Espíritu Santo les hace a ellos. La misma pregunta que aparece en Jeremías 23-28 les hace a todos aquellos que por un lado dicen predicar la verdad, pero por otro lado mezclan la palabra de Dios con ideas erróneas de su propio cuño. Entonces sigue diciendo la declaración: la fe genuina está basada en las Escrituras, pero Satanás usa tantos planes para torcer las Escrituras y traer el error, que es necesario gran cuidado si uno quisiera conocer qué enseñan realmente. ¿Qué dice acá? Lo que acá dice es que Satanás trata por todos los medios de ¿qué? De torcer las Escrituras y traer el error. ¿Por qué? Porque él sabe bien que el error es paja. Entonces, dice acá que con más es muy necesario que tengamos mucho cuidado si uno quisiera conocer qué enseñan realmente. Ahora dice, es uno de los engaños de este tiempo enfatizar mucho sobre los sentimientos. ¿Cómo? ¿Cómo dice, mis amados? Acá dice claramente, es uno de los engaños de este tiempo, que enfatizar mucho sobre los sentimientos, mientras se ignora las declaraciones de la palabra de Dios, porque esa palabra no coincide con los sentimientos. Ah, mis amados, acá hay un tremendo despertador. ¿Qué dice acá? Acá dice que uno de los engaños del archienemigo es enfatizar mucho los sentimientos. O sea, cuando se termina la predicación, que la gente venga llorando hasta el escenario. Enfatizar mucho el sentimentalismo, que la gente venga llorando hasta el escenario y que se llene de personas ahí cerca de la plataforma del predicador. Hermanos, mis amados, ese es un engaño. Lo dice acá, porque la palabra de Dios nunca apela al sentimiento. La palabra de Dios apela a la razón, porque el sentimiento es paja, la razón es trigo. O sea, mis amados, mucho ojo. Tenemos que tener mucho ojo, mis amados hermanos, porque no es el sentimiento, es la razón lo que tenemos que enfatizar. Porque acá dice que uno de los engaños predilectos de Satanás va a ser que se enfatice mucho sobre los sentimientos, mientras se ignora las declaraciones de la palabra de Dios,
porque esa palabra no coincide con los sentimientos. Hay una persona una vez que a mí me dijo, pero yo no siento que Dios me perdonó. Hermana, yo le dije, no es así. No es que usted tiene que sentir, porque el versículo dice, el justo por la fe vivirá. No dice el justo vivirá inundado de sentimientos en su corazón. No, ¿cómo usted va a decir, yo no siento que Dios me perdonó, si resulta que es fe, no es sentimientos? ¿O ustedes creen que si Jesús le decía al paralítico de Betesda, levanta tu cama y camina, y él le decía, pero Señor, yo no siento que estoy sanado? Si el paralítico le decía eso a Jesús, jamás se iba a curar. ¿Por qué? Porque él tenía que creer en la palabra del Galileo. Él no tenía que guiarse por ninguna otra cosa que no sea la fe y solamente la fe. Entonces, aquí tenemos un detalle supremamente clave. Muchos, sigue diciendo la declaración, muchos no tienen más fundamento para su fe que la emoción. Ahí está. No, mis amados, una cosa es emoción y otra cosa es fe. O sea, una cosa es paja y otra cosa es trigo. La emoción, el sentimentalismo es paja. El trigo es la palabra preciosa de nuestro Dios. Las órdenes de nuestro Dios es trigo. Las indicaciones que de nuestro Señor es trigo. Pero no confundamos la paja con el trigo. Y cuando un predicador en un estadio o en el lugar donde sea reúne miles de personas y ustedes ven que él hace un llamado y las personas vienen llorando, el Espíritu Santo se acerca a ese predicador y le dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Yo te pedí que vos prediques a la razón, no a los sentimientos. Acá dice, muchos no tienen más fundamento para su fe que la emoción. Y la emoción es paja. Su fe consiste en las excitaciones. Y cuando esta termina, su fe se ha ido. Los sentimientos pueden ser paja, pero la palabra de Dios es el trigo. Mucho daño puede hacerse por alguien que tiene una mezcla de verdad y error. ¿Cómo dice? Mucho daño puede hacerse por alguien que tiene una mezcla de verdad y error. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. ¿Qué dice? ¿Cómo dice, mis amados? Ni ustedes ni yo estamos obligados y mucho menos invitados por el Espíritu Santo para ir a escuchar el error. ¿Por qué? Porque Satanás, como vamos a ver más adelante, tiene poder de colocar paja, o sea, error en la mente del que escucha. Y eso es peligroso. Eso sí que es bastante peligroso. Entonces, ya tenemos tres representaciones. La primera, ¿cuál era? Vamos a repasar un poco. La primera representación de la paja, ¿qué era? Los falsos profetas. La segunda, los impíos. La tercera, los perseguidores. Y la cuarta, los sentimientos, las emociones o el sentimentalismo. Mis amados, mucho cuidado, no caigamos en ese error, porque es un error muy, pero muy encantado por el príncipe de las tinieblas. Otra declaración, mis amados, que vamos a leer.
Maranata, página 158. Dice así: en todo el libro del Apocalipsis se encuentran promesas preciosas, así como advertencias del significado más noble. En él no hay suposiciones. ¿Cómo? Subrayen esa palabrita. Suposiciones. En él no hay engaños científicos. ¿Qué es lo que no hay en el Apocalipsis? En el Apocalipsis no hay dos cosas: suposiciones ni engaños científicos. Contiene verdades que atañen a nuestro bienestar presente y futuro. Y adivinen qué versículo la señora White utiliza al terminar esta cita. Jeremías 23:28, donde dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? O sea, en otras palabras, la paja son las suposiciones y los engaños científicos. Y eso no solamente no hay, nunca va a haber en el Apocalipsis. Nunca existirá. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis hay solamente trigo. No puede haber paja. Porque si existiera la mezcla de los dos, no podría ser inspiración divina. El Apocalipsis contiene sola, única y exclusivamente verdades que atañen ¿a qué? A nuestro bienestar presente y también futuro. O sea, mis amados, mucho ojo con introducir, cuando tú estudias o predicas sobre el Apocalipsis, mucho ojo con introducir tus suposiciones. No, mis amados, no es así. Porque si tú introduces suposiciones o especulaciones o cosas por el estilo, el Espíritu Santo va a venir y te va a preguntar: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Por eso es que tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado cuando estudiamos el Apocalipsis, para no introducir suposiciones ni criterios personales y mucho menos engaños científicos. Ahora, hermanos, a continuación vamos a responder una pregunta clave, una pregunta crucial que la mayoría de los hermanos aún no han asimilado ni captado. ¿Sabían ustedes cuál es la ley que más ama Satanás? ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay una ley que Satanás ama, pero con todas sus entrañas, pero con todas sus fuerzas? Por supuesto que no va a ser la ley de Éxodo 20, ¿verdad? Tampoco va a ser la ley que señalaba, la ley ceremonial que señalaba a Cristo en el Antiguo Testamento y que se cumplió con la muerte de Cristo en el Calvario. Pero hay una ley que Satanás ama muchísimo. Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en Alza tus ojos, página 121. Y dice así: la asimilación es una ley de la naturaleza humana. La asimilación es una ley de la naturaleza humana. Y ahora viene la bomba, hermanos. Con perseverancia incansable, Satanás se esfuerza por usar esta ley. ¿Cómo dice? Con perseverancia incansable, Satanás se esfuerza por usar esta ley. ¿Qué ley? La ley de la asimilación. Acá dice que con una perseverancia incansable Satanás se esfuerza por usar esta ley establecida por Dios
para ser un poder para el bien, con el propósito de llevar adelante sus planes, tratando de combinar, y acá viene lo que a mí me asusta, mis amados, tratando de combinar o mezclar. Noten esa palabrita, por segunda vez ya nos estamos encontrando con esa palabrita, mezclar o combinar. Tratando de combinar principios justos e injustos. ¿A fin de qué? De que por medio de esta unión el pecado pierda su apariencia ofensiva. Mezcla la paja con el trigo. ¡Qué impresionante, mis amados! Les puedo asegurar que esto a mí me deja electrocutado. Imagínense, mis amados, la técnica que utiliza el archienemigo. ¿Cuál es? Mezclar. Pero antes de mezclar, él tiene que lograr que la persona asimile. Primero asimila y después se produce la mezcla. Y cuando se produce la mezcla entre principio justo e injusto, ¿con qué propósito? ¿Qué es lo que Satanás tiene en mente al hacer ese preparado, esa mezcla satánica y diabólica? ¿Saben cuál es el propósito? Que el pecado pierda su apariencia ofensiva. Ahí está el quid de la cuestión. O sea, en otras palabras, Satanás procura mezclar lo santo con lo profano. Satanás procura mezclar lo santo con lo inmundo. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que la gente diga, pero no, eso no es tan malo. No, eso no es pecado. Eso no es tanto como se dice. Ahí está la clave satánica, mis amados, para lograr sus fines. O sea, mis amados, mucho ojo con esta ley que es tan amada por las huestes del infierno. Esta es la ley de la asimilación. ¿Y a qué conduce la ley de la asimilación? A mezclar principios justos con injustos. Y de esa mezcolanza sale la conclusión a la cual millones y millones han llegado al decir, pero no es tan malo. Si tú tomas un poquito, eso no es tanto, ¿verdad? Si tú adulteras un poquito, no, eso no importa. Si tú pecas un poquito, eso no tiene mucho que ver. Eso no tiene tanta importancia. Si tú festejas cumpleaños, eso no tiene tanta importancia. Total, eso es detalle. Eso es lo que Satanás procura, mis amados, que miles y miles piensen. ¿Por qué ustedes creen que hay miles y miles de hermanas dentro de la iglesia que dicen, pero si tú te pintas un poco los cachetes, o las cejas, o los labios, eso es un detalle? Total, lo que Dios mira es el corazón. Si tú usas tajo en tus polleras o pantalones apretados, la gente dice, pero no importa. Sin embargo, el Espíritu Santo viene y le dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Ese es el detalle, mis amados. Eso es lo que tenemos que entender. Si nosotros caemos en esta trampa, va a ser un éxito rotundo para Satanás y sus ángeles. Qué tremendo, mis amados. Ahora,
vamos a responder otra pregunta crucial también. ¿Por qué somos tan débiles como pueblo? Esa es otra pregunta clave que vamos a responder. Y la respuesta se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 260, y dice así: hay paja entre nosotros. ¿Cómo? Hay tamo, hay paja entre nosotros, y por eso somos tan débiles. Noten, mis amados, qué tremendo detalle. ¿Cuál es la razón entonces por la cual como pueblo somos tan débiles, tan frágiles? ¿Por qué muchas veces nos rendimos tan fácil ante las amenazas del enemigo? Acá dice que hay paja entre nosotros y por esa razón somos tan débiles. Sigue diciendo la declaración: hay personas triviales que constantemente se inclinan hacia el mundo. ¿Cómo? Hay personas triviales que constantemente se inclinan hacia el mundo. Entonces, cada vez que un adventista se convierte en una persona trivial y se inclina hacia el mundo, el Espíritu Santo viene con poder a la mente de esa persona y le dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Mucho ojo, mis amados. Y ahora va a agrandar un poco el concepto. Sigue diciendo: sus conceptos y sentimientos armonizan mucho mejor con el espíritu del mundo que con la disposición abnegada de los seguidores de Cristo. ¿Cómo dice? Sus conceptos y sentimientos armonizan mucho mejor con el espíritu del mundo que con la disposición abnegada de los seguidores de Cristo. Para ellos es perfectamente natural preferir la compañía de las personas cuyo espíritu concuerda con el suyo propio. ¡Qué verdad gigantesca, mis amados! ¿Cómo puede ser que un adventista del séptimo día fiel se sienta contento en la compañía de un impío? ¿Cómo puede ser? Eso es imposible. ¿Cómo puede ser que adventistas del séptimo día? Yo he visto con mis propios ojos, adventistas del séptimo día, termina el sábado y se van a jugar juegos divertidos con los impíos. ¿Cómo se explica semejante cosa? Acá dice claramente: prefieren la compañía de las personas cuyo espíritu concuerda con el suyo propio, en lugar de ser al revés. Tiene que ser completamente al revés. Tienen que buscar la compañía de aquellos que tienen la mente de Cristo. Y sigue diciendo la cita: y los tales tienen demasiada influencia entre el pueblo de Dios. ¿Cómo? ¿Qué clase de influencia dice acá que tienen? Lastimosamente no dice que tienen poca influencia. Porque si decía que tenían poca influencia, no iba a ser tan preocupante. Pero lo más doloroso es que dice: los tales tienen demasiada influencia entre el pueblo de Dios. Participan con ellos y tienen juntamente con ellos el nombre de cristiano. Y son imitados por los incrédulos, los débiles y los no consagrados de la iglesia. Ahí está, mis amados. Ustedes no se imaginan cómo aquí en esta declaración la señora White lo da en la tecla, porque se cumple con una perfección absoluta. Es impresionante la exactitud que tiene esta señora. Sigue diciendo: estas personas vacilantes
siempre tendrán objeciones contra el testimonio claro y definido que reprueba la conducta individual censurable. ¿Qué dice acá? Acá dice que esas personas que son, ¿cómo decía? Vacilantes, que se inclinan hacia el mundo. Esas personas siempre tendrán objeción contra el testimonio claro y definido que reprueba el pecado o la conducta censurable del hermano. Imagínense, hermanos, cómo se cumple a rajatabla una declaración tan tremenda como esta. Siempre esas clases de hermanos van a decir: no, ese es muy exigente, ese predicador. No, ese es un reformista. Ese es un fanático. Ese se tiene que ir a la reforma. Ese no puede estar acá en nuestro medio. ¿Y saben por qué? Porque ellos simpatizan con el mundo. Ellos tienen empatía en su corazón para con los mundanos. Ellos quieren mezclar la paja con el trigo. Y eso es imposible, mis amados. O somos trigo o somos paja, pero mezcla no puede existir. Y sigue diciendo la cita: en este tiempo de refinamiento, estas personas se convertirán plenamente y serán santificadas mediante la obediencia, o serán dejadas con el mundo donde pertenecen para que reciban su recompensa con los mundanos. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí tenemos otra verdad suculenta y gigantesca que realmente nos asombra muchísimo. Otra cita que queremos leer para que podamos entender qué más representa la paja se encuentra en la matutina Cristo Triunfante, página 161, y dice así: Salomón escribió el libro de Proverbios, pero después de un tiempo su sabiduría se mezcló con la paja. ¿Qué dice? ¿Qué dice que le pasó acá a Salomón? Salomón mezcló. Ahí está. Otra vez nos encontramos con el mismo detalle. Salomón hizo la mezcla diabólica preparada en el infierno, en la cocina del infierno. Salomón elaboró la mezcla. Mezcló paja con trigo. Y noten ahora la pregunta que la propia señora White se hace: ¿de dónde surgió esta paja? Y noten la respuesta que él da: a Salomón lo sedujo el poder político. O sea, mis amados, que Salomón mezcló la iglesia con el Estado. Y ustedes no se imaginan, hermanos, lo terrorífico que es hacer eso. Acá dice que Salomón mezcló la paja con el trigo. O sea, mezcló la iglesia con el Estado. Le sedujo el poder político. Y mis amados, vamos a hacer un paréntesis aquí para decirte algo. Mucho ojo, mi hermano, si tú te metes en política. Un adventista del séptimo día tiene que estar lo más lejos posible de la política. Mucho ojo, porque si tú te metes en la política, el Espíritu Santo te va a preguntar: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Incluso te digo más, la señora White en el libro Obreros Evangélicos, ella dice claramente que los adventistas del séptimo día ni siquiera debemos votar. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ella dice que si votamos, nosotros nos hacemos copartícipe del pecado que la persona cometa en el ejercicio de sus funciones.
Oh, mis amados, esto es algo supremamente solemne lo que le estoy diciendo. Mucho ojo, mis amados, en mezclar el cristianismo con la política. No puede ser. Es impresionante la cantidad de hermanos y hermanas que están metidos en partidos políticos. Eso no puede ser jamás, porque es mezclar la paja con el trigo. Otra declaración inspirada dice así: Mensajes Selectos, tomo 1, página 201. Quiero decir a mis hermanos, manteneos cerca de las instrucciones de la palabra de Dios. ¿Saben por qué, mis amados, se nos da este consejo? Porque si nosotros nos mantenemos cerca de la palabra de Dios, es lo mismo que mantenernos cerca del trigo, ¿verdad? Entonces, dice acá, deteneos en las ricas verdades de las Escrituras. Solamente así podréis llegar a ser uno en Cristo. ¿Cómo dice? ¿Cómo es que se llega a ser uno en Cristo? Ustedes se acuerdan ese pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Vayan conmigo a el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Un versículo cortito, pero tiene mucho que ver con este detalle que ahora estamos recalcando. Jesús dice acá en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Pero resulta que acá nos encontramos con las indicaciones que el Espíritu Santo nos da para que nosotros también podamos ser uno con Cristo y con el Padre. ¿Y cuál es esa indicación? Deteneos en las ricas verdades de las Escrituras. Solamente así podréis llegar a ser uno con Cristo. No tenéis tiempo para ocuparos en controversia acerca de matar insectos. Jesús no ha puesto esta preocupación sobre nosotros. Y después de decir eso, ella inserta en esta cita Jeremías 23:28 y pregunta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Cómo nosotros vamos a estar preguntándonos si en esta vida podemos matar insectos o no? Eso no tiene nada que ver con la verdad revelada del cielo. O sea, eso no tiene nada que ver con el trigo. Eso es solamente paja. Y la paja no nos tiene que preocupar en lo más mínimo. Otra declaración fantástica que quiero compartir con ustedes se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 22 y 23, y dice así: en vez de discutir teorías erróneas o de tratar de combatir a los opositores del Evangelio, ¿qué es entonces paja, mis amados? Según lo que acabo de leer, teorías erróneas y combatir a los opositores del Evangelio. En lugar de hacer eso, porque eso es paja, noten qué tenemos que hacer. Seguid el ejemplo de Cristo. Predique mi palabra con toda verdad. Aquel que recibe la misma. Porque, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Toda palabra de Dios es limpia. Y ahora viene un detalle clave. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, ¿cuál es el detalle clave acá? El detalle clave es la palabra añadir, que viene a ser sinónimo de mezclar o combinar. No, mis amados, la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es pura.
Pero si tú le añades tus comentarios particulares o personales, estás ensuciando la palabra de Dios. Y cuántas veces, mis amados, desde el púlpito se ha dicho, no, pero lo que pasa es que la iglesia dice tal cosa. Pero ¿qué interesa que la iglesia diga tal cosa? Si lo que la iglesia dice no interesa, lo que interesa es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la recomendación es no añadas a sus palabras, porque de lo contrario nos convertimos en mentirosos y ningún mentiroso tendrá cabida en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué más es paja? En el libro El Otro Poder, página 147, la señora White dice, no necesitamos novelas ni libros sobre romances. ¿Cómo? ¿Qué más es paja? Paja es novelas o libros sobre romances. Mucho ojo, mis amados. No introduzcas en tu casa nada que tenga que ver con novelas o libros sobre romances. ¿Por qué? Porque si tú haces eso, el Espíritu Santo va a venir a tu mente y te va a preguntar ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Incluso les digo más, ni siquiera un cristiano, un adventista del séptimo día de la verdad presente debe introducir periódicos en la casa. ¿Por qué? Porque los periódicos son una basura, literalmente hablando. Los periódicos están llenos de mentiras, están llenos de paja. ¿Y cuántos adventistas hay que yo veo comprando periódicos de aquí para allá? Mis amados, mucho ojo con eso. Ahora, ¿cómo evitar que Satanás ponga paja en nuestras mentes? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. ¿Cómo evitar que Satanás ponga paja en nuestras mentes? Y la respuesta se encuentra en nuestra elevada vocación, página 279, y dice así: la luz y la verdad están al alcance de todos. ¿Cómo dice? ¿Al alcance de quién está la luz y la verdad? Al alcance de todos. No le creas al diablo cuando el diablo te venga a decir, no, eso es solamente para los pastores, eso es solamente para los eruditos, eso es solamente para los que tienen PhD en teología. Pero tú, no, tú eres un simple empleadito. Tú no tienes la capacidad que tienen ellos. No, mis amados, nunca le creas al diablo cuando te diga una mentira o una farsa como esa. Y ahora viene. La luz y la verdad están al alcance de todo. Pero, acá viene un pero crucial. Pero si no hacen que su mente investigue la palabra de Dios, Satanás encontrará paja para llenarla, sin dejar lugar para el crecimiento de la preciosa semilla de la verdad. O sea, mis amados, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la llave maestra para abrir el tesoro de nuestro corazón? La respuesta es: debes tener una mente que investigue la palabra de Dios. Si tú no tienes una mente que investiga la palabra de Dios, vas a tragar la paja. Vas a tragar la paja que se predica incluso en tu misma iglesia. Y eso es lo que Satanás quiere. Pero si tú con una mente que investiga la palabra de Dios, buscas la luz, buscas esas perlas preciosas, lo vas a encontrar. Y al mismo tiempo vas a impedir que el enemigo ponga paja en tu mente. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva
a Mateo capítulo 13, versículo 45. Mateo capítulo 13, versículo 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Cómo dice? El reino de los cielos, ¿a quién se asemeja? A un mercader que busca buenas perlas. Ahora yo les pregunto, mis amados, el mercader para buscar buenas perlas se tiene que ir enfrente de una playa, enfrente del mar, y quedarse ahí y decir: perlas, salgan de allí, perlas, salgan de allí, perlas, salgan allí y vengan hasta donde yo estoy. ¿Esa es la actitud del mercader? No, mis amados. El mercader tiene que cavar. El mercader tiene que usar el pico y la pala. El mercader tiene que trabajar, tiene que sudar, requiere esfuerzo. Va a haber momentos en que ya va a desfallecer del cansancio, pero él sigue buscando buenas perlas. Pero esa es la actitud correcta que nosotros deberíamos tener para que Satanás no haga lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Y para qué ustedes creen, mis amados, que Satanás quiere quitar la palabra de Dios de nuestra mente? Para que haya espacio, ¿para qué? Para la paja, justamente. Justamente con ese propósito, Él quiere sacar la palabra de Dios de nuestra mente. ¿Por qué? Porque Él sabe bien que si yo lleno mi mente de la palabra de Dios, no va a existir lugar para que Él coloque la paja del engaño, la paja del error, la paja de la superstición, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué más representan estos dos símbolos que estamos estudiando? En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 26, dice así: se necesita un claro discernimiento espiritual para distinguir entre la paja y el trigo. ¿Qué dice? Se necesita un claro discernimiento espiritual para discernir la diferencia que existe entre el trigo y la paja. Y noten, mis amados, a qué versículo nos lleva esto. Esto nos lleva a Ezequiel 22, 26. Noten lo que dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Y ahora viene: entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Noten qué dice, mis amados: entre lo profano, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. O sea que mezclaron los dos. Y ni siquiera distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Entonces, ¿cuál es el desafío del Señor? El desafío del Señor se encuentra en Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Y dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hablando justamente de el sacerdote Sadoc, que aparece en Ezequiel 44:15. Entonces, ¿cuál es el trabajo del ministro? ¿Cuál es el trabajo del pastor?
El trabajo del pastor o del ministro es enseñar al pueblo la diferencia que hay entre lo santo y lo profano, o entre lo limpio y lo no limpio. Ese es, mis amados, el trabajo que nosotros necesitamos hacer con el rebaño del Señor. Porque acá dice, se necesita un claro discernimiento espiritual para distinguir entre la paja y el trigo. Y noten, hermanos, a qué conclusión llega ella. Entre la ciencia de Satanás y la ciencia de la palabra de Dios. Oh, mis amados, qué serio es lo que estamos diciendo. Qué verdades más profundas hay en estas declaraciones. Ahora, ¿en qué versículo de la Biblia se encuentra la ciencia de Satanás? Veamos un poco 1 de Timoteo 6:20. En 1 de Timoteo 6:20 encontramos la ciencia de Satanás. Veamos un poco lo que nos dice ahí el apóstol Pablo. 1 de Timoteo 6:20 dice así: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Hasta ahí, ¿qué es? Hasta ahí es trigo. Esa expresión, guarda lo que se te ha encomendado, hasta ahí es trigo. Pero vean lo que dice ahora: evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Hasta ahí, ¿qué es? Ese pedacito, ¿qué significaría? Según Jeremías, la paja y los argumentos, y acá viene, de la falsamente llamada ciencia. Aquí está la ciencia de Satanás. Y dice en el versículo 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Y saben por qué se desviaron de la fe? Porque le permitieron a Lucifer que él introduzca en su mente la ciencia satánica, que equivale a lo mismo que profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos satánicos. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia se dice que se encuentra la ciencia de la palabra de Dios y con qué se la compara? Veamos un poco Lucas 11:52. En Lucas 11:52 vamos a encontrar con qué el doctor Lucas le compara a la ciencia de la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 52 dice así: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Ahí está. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Esta es la llave, hermano, que Jesús le dio a Pedro. ¿Y saben cuándo el apóstol Pedro utilizó esta llave? Cuando predicó el sermón del Pentecostés. Porque cuando él predicó el sermón del Pentecostés, muchos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y cuando esos le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces allí Pedro utilizó la llave y le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el perdón de sus pecados. Ahora, hermanos, otra pregunta clave que vamos a responder es: ¿qué relación tiene Mateo 13:45 con Jeremías 23:28? Mateo 13:45 ya leímos, no vamos a volver a leer, ya leímos, pero les voy a leer ahora la cita que complementa el versículo. En el libro Recibiréis Poder, página 110, dice así: el conocimiento acerca de Dios no se consigue sin esfuerzo mental. ¿Cómo dice?
El conocimiento de la palabra de Dios no se consigue durmiendo todo el tiempo. No, mis amados, no se consigue siendo perezoso, ni tampoco alimentándonos de otro. No, mis amados. Acá dice, el conocimiento acerca de Dios no se consigue sin esfuerzo mental y sin ferviente súplica por la sabiduría que nos permita separar el grano sano de la doctrina verdadera, contaminada por el hombre y Satanás. El diablo y su confederación humana se han propuesto mezclar. Otra vez nos encontramos con la misma palabrita. Mezclar la paja del error con el trigo de la verdad. Oh, mis amados, qué tremenda declaración. ¿Qué es lo que el diablo y su confederación humana se han propuesto hacer? Mezclar la paja del error con el trigo de la verdad. Y si tú y yo estamos predicando el error, quiere decir que estamos construyendo nuestra casa con paja. Entonces tenemos que tener mucho ojo, mis amados, mucho cuidado con lo que enseñamos o con lo que nosotros asimilamos. Porque acá dice claramente que el diablo se ha propuesto hacer esa mezcla pero tan peligrosa. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es, ¿qué relación tiene este tema con la verdad presente? Qué linda pregunta, ¿eh? ¿Qué relación tiene este tema con la verdad presente? La respuesta está en el libro El Otro Poder, página 21, y dice así: la tarea de presentar a la gente las cosas comunes que ocurren a nuestro alrededor o las noticias del día no es la obra de la verdad presente. ¿Cómo dice? No, mis amados, Dios no me mandó a mí no me llamó a mí para ser su predicador, si resulta que yo les voy a entretener con cosas comunes. Ese no es el propósito, ni va a ser nunca. Ahora, si esa no es, ¿cuál es nuestra misión? Sigue diciendo, nuestra misión es llevar a la gente alimento espiritual. Y adivinen qué versículo usa la señora White después de decir eso. Lógico que va a ser Jeremías 23:28. Y sigue diciendo, todas estas cosas comunes son muy baratas y a menudo son alimento rancio para quienes están hambrientos del maná celestial. ¿A qué lo llama ella alimento rancio? ¿A qué lo llama ella cosas comunes, cosas baratas? A todo lo que sea cosas comunes que ocurren a nuestro alrededor o las noticias del día. Eso no es verdad presente. Acá dice claramente que hay que darle alimento nutritivo a las ovejas del rebaño. Y ahora hay otra cita más que se encuentra en el libro La Voz, su educación y uso correcto, página 299. Y escuchen bien, hermano, esta declaración porque es súper clave. La predicación de la palabra de Dios debe apelar al intelecto. ¿Cómo? ¿A dónde tiene que apelar? ¿Cuál es el propósito, el blanco del predicador? El blanco del predicador es la parte mental, no la parte sentimental. Mucho ojo, mis amados. La predicación de la palabra de Dios debe apelar al intelecto e impartir conocimiento. ¿Cómo?
Por eso es que Oseas 4:6 dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y ese es uno de los martillazos más fuertes que Dios le ha dado a su pueblo a través de los tiempos. Y sigue diciendo la cita, escuchen bien este detalle, no es entretener. El objetivo de la predicación no es entretener. ¿Cómo? El objetivo de la predicación no es entretenimiento. Mis amados, mucho ojo. Hay miles y miles alrededor del mundo, directores de JA, que hacen las reuniones de sociedades jóvenes con el propósito de que sea un entretenimiento. No, mis amados, qué cosa más terrible, qué error más terrorífico. Y cuando un dirigente de sociedades jóvenes hace eso, el Espíritu Santo viene a su encuentro y le pregunta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Y dice acá, no es el propósito, el objetivo de la predicación no es entretener. Algunos ministros han adoptado un estilo de predicación que no ejerce la mejor influencia. Han llegado a adquirir el hábito de intercalar anécdotas en sus discursos. ¿Cómo? ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuando una persona se sube al púlpito y empieza a contar anécdotas de aquí, de allá, de cómo le fue en sus vacaciones, con quién se encontró allá, con quién que se encontró acá, está predicando paja, no está predicando trigo? Hay predicadores que todo su sermón son solamente ilustraciones, son solamente anécdotas. No puede ser, mis amados, es un error fatal. Y acá lo dice, no es un invento mío. Acá dice, han adoptado un estilo de predicación que no ejerce la mejor influencia. Han llegado a adquirir el hábito, noten que ya es un hábito. Han llegado a adquirir el hábito de intercalar anécdotas en sus discursos. Los ministros no deben incluir relatos divertidos en su predicación. Mis amados, cuántas veces yo he escuchado pastores que desde el púlpito le hacen reír a la gente. Mucho ojo, mis amados. El púlpito no es para hacerle reír a nadie. El púlpito es para predicar la verdad claramente y sin rodeo, le guste o no al diablo. Ese es el propósito. El púlpito no es para divertir ni entretener a nadie. Y acá dice que los ministros no deben incluir relatos divertidos en su predicación. ¿Por qué? Porque la gente necesita alimento puro. ¿Qué necesita la gente? La gente necesita alimento sólido, alimento rico, alimento nutritivo. Pero noten cómo tiene que ir ese alimento puro. Acá dice que debe ir completamente libre de paja. ¿Cómo? O sea que cuando yo predico desde el púlpito, mi predicación no debe ni tiene que tener 1 centímetro, 1 milímetro, ni una gota de paja. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, estoy haciendo la mezcla satánica que se originó en la cocina del infierno, donde están Satanás y sus ángeles. Entonces sigue diciendo la declaración, predica la palabra, fue el encargo de Pablo a Timoteo. Y esta es también nuestra comisión. El pastor que mezcla cuentos en su discurso está usando fuego extraño. ¿Se acuerdan de Levítico 10:1? Conecten Levítico 10:1 con
esta última parte de la cita de La Voz, página 299, porque acá dice: el pastor que mezcla cuentos en su discurso está usando fuego extraño, y su fin va a ser idéntico que el fin de Nadab y Abiú. Exactamente. Ahora, otra pregunta crucial que vamos a responder es la siguiente: ¿qué tiene que ver este tema con el zarandeo? ¿Será que hay alguna relación entre este tema con el zarandeo? Vamos a ver un poco lo que nos dice Alza tus ojos, página 220. Satanás no zarandeará la paja. ¿Cómo? ¿Cómo dice, mis amados? ¿Escucharon bien este detallito? Vaya detallito, ¿eh? Satanás no zarandeará la paja. Ya está, así como suena. Satanás no va a zarandear la paja. Y ahora va a explicar la sierva del Señor por qué. Escuchen por qué. Puesto que no gana nada con ello. Él zarandea el trigo. El diablo no probará ni perseguirá a aquellos de quienes él está seguro, porque viven en abierta transgresión a la ley de Dios. ¿De qué le sirve al diablo zarandear lo que ya está perdido? No sirve de nada. Entonces, dice acá: procurará acosar y destruir a quienes se han enrolado en el ejército del Señor. Los cristianos harán frente a muchos y severos conflictos con el cruel enemigo. Los colocará en las situaciones más difíciles y luego se regocijará de su angustia. Pero, gracias a Dios, Jesús vive para interceder por cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los verdaderos hijos de Dios. Y esto nos lleva a Lucas 22, 32 y 31. Lucas 22, 32 y 31. Noten la tremenda conexión que hay aquí. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como, ¿qué dice? Como a trigo. Ahí está. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahí está la clave, mis amados. Es cierto, Satanás no va a zarandear la paja, va a zarandear el trigo. Está bien. Pero también es cierto que hay un poderoso auxiliador en el lugar santísimo, intercediendo por ustedes y por mí. Y eso tiene que ser una inyección anímica que nos fortalezca muchísimo para pasar ileso la prueba que tenemos por delante. Sí. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, queremos darte muchísimas gracias, Señor, por el privilegio tan grande que tenemos de ser tus hijos. Ayúdanos mucho, oh Dios. Hoy hemos estudiado un tema crucial, y aunque no pudimos abarcar todo porque es un tema amplio, pero lo importante es que los hermanos que escucharon ya se dieron cuenta la tremenda importancia que tiene este tema para los verdaderos hijos de Dios. Por eso te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo grabe con letras de fuego las tremendas y gloriosas verdades que hemos analizado hoy a través de este tema. Bendice a todos los miembros de la Iglesia del Aire y también a aquellos que van a escuchar este tema en diferido. Dejamos todo en tus manos y derrama sobre nosotros las más ricas bendiciones del cielo.
porque te pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.